Acciona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores, y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades. Pues muy buenas tardes, muy buen jueves. Hoy es 14 de julio, si las cuentas no me fallan. Pues sí es 14 de julio. Hoy vamos a hablar de un asunto, de una enfermedad que se llama CADASIL. Nos explicarán tres personas muy ilustradas sobre este asunto de qué vamos a hablar. Nuestra sección de música largamente escuchada la vamos a dedicar a Portugal. Que cada uno piense por qué pongo Portugal. Seguramente os vais a equivocar. Nuestra primera invitada es la doctora Elena Muiño. Ella es neuróloga y colabora con el equipo de CADASIL España. Doctora Muiño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, le he hecho una presentación muy breve porque usted tiene una experiencia en centros hospitalarios, tanto en España como fuera de España. Si quiere decirnos exactamente dónde se encuentra ahora mismo a nivel profesional, se lo agradecería. Vale, ahora mismo me encuentro trabajando en la Fundación Mutua de Tarrasa. Hago un doctorado con el doctor Israel Fernández, el doctor Jaume Ruqué y el doctor Joan Montaner del Vall d'Hebron y Jaume Ruqué del Hospital del Mar. Entonces con ellos básicamente me dedico a hacer una investigación sobre el CADASIL. Pues una vez que he presentado convenientemente, además quería que lo hiciera usted, vamos a hablar de la enfermedad de CADASIL. La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, CADASIL, es una enfermedad cerebrovascular hereditaria poco frecuente. Doctora, esta enfermedad es debida a una mutación en un gen. ¿De qué gen hablamos y en qué cromosoma se produce? Vale, esta enfermedad se debe a la mutación del gen NOTCH3 que se encuentra en el brazo pequeño del cromosoma 19. Pero concretamente en el brazo corto. Sí. En el brazo corto del cromosoma 19. El 19p13. Este gen, que lo hemos denominado como NOTCH3, ¿de cuántos exones consta? Y también, ¿qué proteína codifican estos exones? Y doctora, la mayoría de las mutaciones, ¿en qué exones se producen? Y también, una vez que hagamos esto, si quiere nos explica qué es un exón. Lo hemos tratado alguna vez en el programa, pero precisamente lo hablé con usted por teléfono y tenía cierta preocupación de que los oyentes no lo entendieran. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿De cuántos exones consta este gen? ¿Qué proteína codifican? Y la mayoría de las mutaciones, ¿en qué exones se producen? Vale, entonces,
este gen tiene 33 exones y codifica una proteína que es una proteína transmembrana, es decir, se localiza en la membrana de las células. Tiene un dominio extracelular, uno intracelular y uno transmembrana. El dominio extracelular es donde ocurren la mayoría de las mutaciones. De hecho, actualmente lo que se dice es que las mutaciones ocurren solo en el dominio extracelular que alteran a aminoácidos cisteína. Los exones que más frecuentemente se suelen mutar, y por esto es los que más se suelen buscar en la clínica diaria, son el 3, el 4, el 8 y el 11, sobre todo. ¿Alguna vez se han encontrado mutaciones de novo? Sí que se pueden encontrar mutaciones de novo, aunque lo más habitual verdaderamente es que tenga un patrón hereditario y que hayas confirmado que en la madre o el padre del paciente había segregación, es decir, portaban también la mutación. Hace un momentito usted ha comentado que el gen NOX3 codifica un receptor transmembrana, nos ha explicado qué era. ¿Cuál es la función de un receptor transmembrana en esta enfermedad en concreto? A ver, en concreto esta proteína es muy importante para el desarrollo embrionario, sobre todo de la musculatura lisa de las paredes de los vasos sanguíneos. Básicamente lo que hace es traducir señales. Llega un ligando, se une al receptor. Esta unión provoca que se rompa el receptor y vaya al núcleo y traduzca la señal. Doctora, la mutación de este gen, del NOX3, produce habitualmente la adicción o pérdida de un residuo de cisteína en la parte extracelular de la proteína NOX3. Correcto. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que ocurre? Claro, verás, la parte extracelular de la proteína NOX3 consta de 34 repeticiones epidermal growth factor-like. Cada una de estas repeticiones tiene 6 residuos cisteína. Cada par de cisteínas producen, hacen un puente disulfuro que ayuda a la estructura secundaria y terciaria de la proteína, con lo cual es muy importante para la funcionalidad de este receptor. Entonces, cuando falta una cisteína o hay una cisteína de más, estos puentes se ven alterados, se cruzan entre ellos y lo que produce es un mal plegamiento de la proteína y además que proteínas que están alrededor se agreguen y se acumulen en la pared del vaso. Es curioso también, doctora, porque al ir apareciendo nuevas mutaciones en este gen, en el NOX3, que no afectan a aminoácidos cisteína, y además afecta a pacientes que presentan clínica compatible con Cadasil, está poniendo como en duda, ¿no?, que el principal mecanismo etiopatogénico sea la alteración de los residuos cisteína, ¿no? ¿Hay un debate ahí? Claro, por supuesto. Es que hasta ahora lo que se creía es que, bueno, debe ser que si encontramos que todos los pacientes tienen mutaciones en cisteína y además vemos que verdaderamente esto ocasiona una alteración importante en la estructura de la proteína, debe ser este el principal mecanismo. Además se veía que respecto a la función del receptor, en una misma mutación, bueno, una mutación que afecta a cisteína en una persona o en otra, la función podía ser normal o estar disminuida. Entonces se veía que no era tanto la función, sino la estructura. Entonces esto era lo que se creía. Pero ahora han aparecido pacientes que tienen la misma clínica, la misma neuroimagen y mutaciones que no afectan al residuo cisteína. Entonces puede ser, por una parte, que sea la estructura otra vez que esté alterada, pero por otro residuo, o que incluso sea la función que también pueda, en este caso, sí estar alterado. Por ejemplo, hay una mutación que afecta el dominio intracelular de la molécula, que hasta ahora esto en principio no se consideraba que produciera Cadasil, que los franceses han visto que producían una hiperfunción de la proteína, cuando hasta ahora o era normofuncionante o era hipofuncionante. Entonces quizás pues podríamos estar detrás de otro mecanismo por el cual se puede producir el Cadasil o una enfermedad distinta que se le parece mucho. Fantástico. La verdad es que lo explica muy bien, doctora. Es un lujo. ¿Le parece que entremos a hablar un poquito sobre la clínica de la enfermedad? Por supuesto, vamos allá. Vamos a ver, desde el punto de vista clínico, esta enfermedad se caracteriza por una serie de circunstancias, ¿no? Como son las migrañas con aura, nos explicará lo que son las auras, las migrañas.
eventos cerebrovasculares recurrentes, también hay alteraciones psiquiátricas. Doctora, las migrañas suelen ser la primera manifestación, ¿no? Claro, la migraña hay que pensar que verdaderamente es un síntoma que puede aparecer ya en gente con 10 años, con 15 años, y que verdaderamente es un síntoma que también puede aparecer en la población general. No vayamos a creer que por tener migraña podemos tener CADASIL, pero por eso suele ser un síntoma de los primeros que aparece en la migraña. Pero también por ser frecuente, uno nunca piensa que puede ser que uno tenga CADASIL. La edad media de comienzo de esta enfermedad se sitúa en torno a los 40-45 años. Sin embargo, ¿se debe computar que comienza la enfermedad desde el momento que comienzan las migrañas, que parece ser que empieza antes, a los 20-25 años? Eso es complicado. Verá, por una parte tenemos que no todo el mundo se acuerda cuando hace el diagnóstico de CADASIL a qué edad le empezaron las migrañas. Pero normalmente se tiende a considerar cuando se diagnostica la enfermedad que normalmente es cuando ha empezado pues o un ictus o una demencia o algo que nos haga sospechar en el CADASIL. Entonces normalmente se pone la edad de inicio con respecto al ictus o la demencia, porque hay que pensar que en el fondo nacer ya se nace con la enfermedad y que la edad de inicio, claro, si tenemos en cuenta la migraña, sería mucho más precoz, pero bueno, solemos ponerla en la edad en la que comienza lo que es el síntoma más invalidante quizás, que sería el ictus o la demencia. Las migrañas pueden ir precedidas de aura típica o atípica. Hemos hablado al principio de migrañas con aura. ¿Qué es una aura? ¿Y qué es diferencia entre la típica y la atípica? Vale, entonces, para empezar, diremos que hay dos tipos de migraña principales, que son las migrañas con aura y sin aura. Dentro de la migraña con aura, pues puede ser típica o atípica. Entonces, la migraña es un dolor de cabeza intenso que puede ir acompañado de molestias de luz, de ruido, náuseas, vómitos. Y antes o durante el dolor de cabeza puede haber lo que se dice el aura, que son síntomas visuales, por ejemplo, ver lucecitas, que de repente uno no vea nada de un ojo, que no vea de la mitad de cada ojo, que de repente no pueda hablar, que de repente no entienda lo que se le dice. Es básicamente una afectación, una focalidad neurológica que decimos, que suele durar entre 5 minutos y 1 hora. Las atípicas son auras un poco más complejas, por ejemplo, que uno no pueda mover un brazo, una pierna, esto no suele ser tan típico. Lo típico y que le puede pasar a gente sin CADASIL es los destellos luminosos y las afasias, es decir, no poder emitir lenguaje o que no sea correcto este lenguaje. Hay una manifestación que es todavía más importante en el sentido de que afecta a un 70% de los pacientes, que son los eventos cerebrovasculares. Doctora, ¿dónde se localizan estos eventos y cómo se suelen presentar? Vale, estos eventos suelen ser subcorticales, es decir, en el cerebro tenemos la corteza, que es la zona más periférica, y la parte subcortical, que es la zona profunda. Esto se debe a porque las arterias que están afectadas en esta enfermedad son las arterias más pequeñitas que irrigan la zona profunda del cerebro. Los síntomas pueden ser los de cualquier ictus subcortical o lacunar, que llamamos también, pues desde no mover un brazo, una pierna, no poder hablar, cualquier síntoma que se nos ocurra que pueda tener un ictus. Y luego ya hay otro tan pequeño tanto por ciento, las migrañas le diremos a nuestros oyentes que aproximadamente afectan a un 30%, y luego hay un 10-20% de los pacientes que desarrollan trastornos psiquiátricos. Yo leo por aquí episodios de depresión, manía. Manía es un trastorno psiquiátrico, pues España está llena, ¿eh? ¿Manía es maniáticos o manía a qué corresponde manía? Manía se refiere, por ejemplo, a un trastorno bipolar cuando uno está eufórico, a ese episodio de euforia se le llama manía. No manía de tics o otras cosas. Vale. ¿Y estas enfermedades producen algún tipo de deterioro cognitivo? Sí, claro. El hándicap principal del CADASIL es el hecho de que produce una demencia precoz. Hay gente que con 40 años puede estar completamente demenciado. Sí que es verdad que hay mucha variabilidad dentro de una misma familia y dentro de distintas mutaciones e incluso una misma mutación. Entonces, la pena del CADASIL es que no podemos decir el pronóstico que va a tener un paciente. No por tener el diagnóstico de CADASIL quiere decir que vaya a tener una demencia con 40 años, sí que vaya a tener demencia,
Pero bueno, este sería el hándicap en ese sentido. Son pacientes que van a desarrollar una demencia, es decir, un deterioro cognitivo, que viene acompañado pues esto de ser incapaz de tener las actividades básicas de la vida diaria, de ser autónomos. ¿Esta enfermedad, doctora, es machista? ¿Es feminista? ¿Es sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres? No. En principio esta enfermedad lo puede desarrollar tanto los hombres como las mujeres. Sí que es verdad que los franceses habían visto que cuando empezaba en el hombre quizás tenía un curso un poquito más agresivo. Pero eso va con el carácter del hombre. Puede ser. Doctora, el diagnóstico de esta enfermedad no es relativamente fácil, ¿no? Porque se confunde con otras. Correcto. Por una parte se puede confundir hasta con una esclerosis múltiple, con un CARASIL, que es una enfermedad parecida. Básicamente, cuando un paciente tiene un ictus o cuando sospechamos que tiene un deterioro cognitivo, se hace una resonancia o un TAC craneal y ahí ya podemos ver que tiene afectación de la sustancia blanca, hay una leucoencefalopatía. Las leucoencefalopatías, como ya hemos dicho, pues puede aparecer en la esclerosis múltiple y otras enfermedades. Y esto hace que el diagnóstico sea complicado. Por ejemplo, hay una entidad que también se parece mucho, que es la angiopatía amiloide, que hay una fragilidad en los vasos, y verdaderamente por la resonancia, según en qué estado de la enfermedad estemos hablando, puede ser prácticamente indistinguible, porque en las dos hay pequeños microsangrados y en las dos puede haber leucoencefalopatía. Si bien es cierto que en la angiopatía amiloide suele haber más tendencia al sangrado, y en el CARASIL más tendencia a la leucoencefalopatía. Pero bueno, los dos puede darse. Así que en ese sentido sí que es complicado. Y el diagnóstico final lo que nos lo va a dar es el test genético, el cual verdaderamente actualmente en España es caro. Porque hay enfermedades concretas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Bieswanger, o algunas enfermedades mitocondriales, incluso enfermedades como leucodistrofias, ¿no? Que están ahí. Correcto. Están ahí. Dice usted que... Espera, porque es que tengo mucho papel. Aquí tengo mucho papel, doctora. Dice que el estudio genético del GEM es la prueba de elección para el diagnóstico en el CARASIL. Es simple la prueba, ¿no? Y su sensibilidad, su realización y su sensibilidad. ¿Pero qué pasa? ¿Que es cara? Sí, es bastante cara. Es que analizar todo el GEM podrían costar 1.000 euros. Entonces, por esto que se analizan solo los exones más frecuentes. Antes no lo hemos explicado, pero un gen se compone de exones e intrones. Los exones son trocitos del gen que al final será lo que dé lugar a la proteína. Entonces, se ha visto en la literatura, donde se reportan los casos, que hay varios exones que son los más frecuentemente afectados. Es por esto que vamos directamente a ellos. Claro, uno puede decir pues que si vas siempre a buscar el mismo exón, seguirá siendo más frecuente ese, porque el resto no lo estás mirando. Y es correcto. Pero bueno, no hay recursos ilimitados, por desgracia, y hay que ir un poco focalizando. Cuando uno tiene una alta sospecha, pues ya se amplía el estudio al resto de exones o se hace incluso pues todo el exoma del gen. Por ejemplo, los franceses, habitualmente ellos ya estudian todos los exones y todo el gen, intrones y exones. Porque consideran que, bueno, es lo más apropiado. Pero a veces es, disparar moscas a cañonazos, quizás. Claro. Estamos hablando de, bueno, yo suelo hacer una diferenciación en las enfermedades poco frecuentes entre puñeteras, muy puñeteras o puñeteritas. Esta enfermedad me da la impresión que pues es una enfermedad muy puñetera, ¿no? Sí, porque el problema es, sobre todo si uno tiene demencia con 40 años. Claro. Pues es que esto cambia tu vida y más que tu vida incluso la de los familiares y acompañantes y amigos de esa persona, porque uno cuando tiene demencia pues deja de tener insight, ¿no? Deja de saber, de ser consciente de la enfermedad, pero los que están al lado quizás son los que más lo sufren, porque ven que han perdido lo que era la persona en sí, pero también hay que pensar que lo importante es que estén felices y eso es lo más importante.
Pues doctora, la verdad es que ha sido un placer, se nos ha ido el tiempo. Me gustaría haber hablado más. Ya sabes que tenemos 2 compañeras suyos después, todo mujeres, hoy es un programa de mujeres. Muchas veces es un programa de mujeres me encanta. Muy bien. Y abordaremos desde otros 2 ámbitos la enfermedad de CADESIL. Un verdadero placer y le agradezco muchísimo en nombre de todos los oyentes y pacientes su gran trabajo y esfuerzo y dedicación. Un abrazo. Todo un honor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Nuestra segunda invitada es doña Esther Rodrigo. Ella es fisioterapeuta, hace una labor muy activa con la Asociación CADESIL España y ahora también nos explicará ella dónde está trabajando en este momento, en este instante. Señora Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la pregunta primera es, he hecho una presentación muy generalista, pero ¿dónde trabaja doña Esther Rodrigo exactamente? Yo en la actualidad trabajo en Residencia Falguera, en Sant Feliu de Llobregat, que está gestionada por Fundación Vallparadís y es una residencia pública de gestión privada. Y en este caso es donde tengo la experiencia con la patología de CADESIL. Usted me ha enviado un documento muy ordenadito, muy ordenadito, muy limpito, muy bien. Me va a ayudar mucho para poder hacerle la entrevista. Usted como fisioterapeuta tiene una actividad concreta con los pacientes con CADESIL y me la ha distribuido en 3 fases, en la fase inicial, en la fase intermedia y en la fase final. En la fase inicial, señora Rodrigo, es donde hay que hacer más o menos ejercicio físico integrado en las actividades diarias para poder mantener una buena fuerza muscular, un buen ritmo cardíaco. Pero, señora Rodrigo, ¿estos ejercicios previenen los posibles síntomas de la enfermedad? No, prevenir no previenen, puesto que estos pacientes, debido a las mutaciones que está dando la doctora y toda la patología de base, tienen ictus. Entonces, una leucoencefalopatía, que es la afectación de la sustancia blanca, y esto le provocará una serie de afectación. ¿Qué pasa? Que si encontramos de base un paciente que tiene una buena fuerza muscular, una actividad física regular y todo eso, pues nos será más fácil que luego se pueda rehabilitar las posibles afectaciones que haya sufrido. En esta fase inicial, ustedes realizan una serie de actividades concretas. Hay una que es la marcha nórdica, que me imagino que será la marcha nórdica y no la marcha normal porque aportará unos beneficios distintos, ¿no?, a este tipo de pacientes. Sí, nosotros la marcha nórdica es un tipo de marcha que se está poniendo en funcionamiento, ahora se está poniendo de moda en España, y esta marcha la ponemos versus la marcha normal porque el tipo de movimiento que se hace se realiza con unos palos. Unos palos son unos bastones que ya están adaptados y tienen lo que se llama una dragonera. Esta dragonera es como un guante que se pone en la mano para coger el bastón por la empuñadura. ¿Qué hace? La marcha normal, tú vas caminando y te puedes fatigar, cansarte las extremidades si haces una gran distancia. En cambio, si integras los bastones con el tipo de marcha nórdica, como estos bastones van delante del cuerpo, nos ayudan a impulsarnos. De esta manera trabajamos las 4 extremidades, estas no se fatigan tanto, es un trabajo más global
y lo que hace es que también trabajamos la disociación de las cinturas, tanto la escapular como la pélvica. Esto nos ayuda a, en fases más avanzadas de la enfermedad, tener más control de nuestra marcha, cuando ya nos falta el equilibrio. Por tanto, además de que se hace un trabajo global, al mover una cintura respecto de la otra, se relaja la columna vertebral y con ello la musculatura del cuello y la espalda. Estos pacientes sufren de tensiones y todo eso les es muy beneficioso. Por otro lado, la marcha nórdica es un tipo de marcha pues que no es como correr ni andar, no carga tanto las rodillas. Es una marcha que normalmente se realiza en grupo y como sufren trastornos de ánimo y normalmente emocionales, depresiones y todo eso, lo que ayuda es que se benefician de las relaciones sociales y de la práctica del ejercicio en grupo. También, al ser un ejercicio, segregan endorfinas y las endorfinas en sí provocan bienestar y relajación. Es por ello que decimos siempre más marcha nórdica que no quizás salir a caminar un ratito solo. ¿Es verdad, señora Rodrigo, que haciendo esta marcha y con los casquitos se aprende más fácil sueco, finlandés o danés? Es una broma. La marcha viene de allí. Es una broma. Bueno, la verdad es que es interesante. ¿Y por qué dice usted que esta marcha es de reciente aplicación en España? ¿Que lleva poco tiempo? ¿La están aplicando desde hace poco tiempo? Sí, estudios científicos, de hecho, no se están aplicando ahora. El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña tiene incluso una asociación, bueno, están en la recerca de información sobre esto y estudios que lo verifiquen están más en otros países. Por eso se llama también marcha nórdica, porque está más en los países nórdicos. Aquí lo que se hacía mucho era caminar por la montaña con bastones. Ajá. No es igual. En la marcha nórdica el bastón va por delante del cuerpo, ¿vale? Bueno, va por detrás del cuerpo. Y en cambio en la marcha con bastones el bastón va por delante. Perfecto. Entonces es diferente las cosas y también hay diferencia en el tipo de bastón. El de la marcha nórdica tiene lo que he comentado antes, que es una dragonera, y el bastón de marcha normal es un bastón diferente que tiene un poco de amortiguación abajo, bueno, tiene otro tipo de características. Hay otra parte que ustedes utilizan, por lo que estoy viendo, que son los ejercicios acuáticos. El agua como están utilizando la hidroterapia o la terapia acuática, cuyos resultados del tratamiento se obtienen a partir de la aplicación de diferentes estímulos en el cuerpo humano a través del agua. ¿Cuáles serían esos tratamientos? Pues se puede trabajar, como ya has comentado, de varias formas. Pues se puede trabajar con la temperatura, que es con el frío o el calor. Nosotros nos aconsejamos que se trabaje con el agua un poco templada, puesto que el frío lo que hace es que la musculatura se contraiga más, en cambio con el agua templada provocamos más relajación. También se puede hacer se trabaja con la presión del agua, si podemos poner presión al agua y entonces tenemos más resistencia. Ya de por sí el trabajo en el agua es un trabajo desgravado que nos aporta beneficios y también se le podrían poner productos químicos. Nosotros en este caso no lo usamos. Entonces más trabajamos con las propiedades del agua en el caso de que el agua provoca una desgravación y el paciente pues se puede mover mejor, no se fatiga tanto. Porque además me imagino que el trabajar en el agua mejora bastante el equilibrio y la coordinación, ¿no? Sí, claro, trabajar en el agua lo que provoca es que el paciente además no tiene la sensación de caerse, le provoca más estabilidad. Él igualmente en todo momento está intentando mantener la postura y está trabajándola, pero sin miedo, está más relajado. Además tenemos el beneficio de la presión hidrostática. Esta es la presión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Es una presión global, es una presión que se ejerce igual en todo el cuerpo. Esto nos ayuda muchísimo porque nos hace potenciar la musculatura de una manera uniforme. Y esto a la larga provoca que el paciente sepa su esquema corporal. El esquema corporal es decir, en qué momento tengo yo la mano, en qué momento tengo yo el pie, porque si luego sufriera algún ictus y hubiera alguna paresia o algo,
pues el esquema corporal es el que se ve alterado. Y de esta manera a nosotros nos ayuda a poder potenciarlo uniformemente y con muchos beneficios. Si le parece, señora Rodrigo, vamos a entrar en la fase intermedia. No tenemos tiempo para explicar de manera es muy específica cada una de las fases por el tiempo. Exactamente en la fase intermedia también díganos cuáles serían los 3 o 4 situaciones concretas de la enfermedad de CADASIL. Sí, en la fase intermedia nos encontramos ya con una marcha bastante alterada. La fase intermedia nosotros le llamamos a la fase que el paciente ya ha sufrido un ictus, ya está diagnosticado de la patología, se encuentra ya con limitaciones, ¿vale? Normalmente institucionalizados o no, por la dependencia que tienen, y les aparece lo que se llama un patrón de marcha patológico. Se asemeja más a un patrón de marcha atáxico, entre ellas la de tipo más cerebeloso. No siempre tiene todos los patrones, pero la que más nosotros miramos es esa, porque es una forma coordinada, pierden el equilibrio, no tienen fuerza muscular, pero está afectada pero no del todo. Es un patrón de marcha donde los movimientos de la pierna son poco precisos, hay amplia base de sustentación y además tenemos que decir que en esta marcha pues ya vamos introduciendo ayudas técnicas. Después el paciente, por lo que haya sufrido de la patología, tiene desequilibrios musculares, que quiere decir que la musculatura agonista, la que hace el movimiento, no se compenetra bien con la musculatura antagonista, que es la que fija para poder realizar el movimiento. La mayoría refieren una rigidez matutina, tienen falta de estabilidad al levantarse, normalmente es de flexión anterior del tronco, no tienen lo que he hablado antes de la concienciación del esquema corporal. Al estar durmiendo mucho rato, pues la concienciación del esquema se pierde y no saben en qué momento dónde tienen las piernas, los brazos. Y aparecen con un dolor crónico inespecífico. No te saben decir qué les duele y si le preguntas dices, ¿qué me duele todo? Tengo todo el cuerpo que ya no sé dónde está, ya no sé cómo moverme y si estoy entumecido. Es normalmente esta fase intermedia, estas características las que tiene. Señor Rodrigo, hemos hablado al principio de la marcha, ¿no? De patrón predominio atáxico. Me imagino que entonces ustedes lo que querrán hacer será reeducar, ¿no? La reeducación de la marcha, mejorar esa marcha, ¿no? Y esto lo hacen, como decía antes, con ayudas técnicas como son bastones, muletas, un caminador, etcétera. Y también utilizan unas técnicas que se puede hacer Bobat. ¿Qué es Bobat? Bobat. O Bobat. Sí, Bobat es un concepto que hizo una pareja y es una terapia que ayuda a tratar los desórdenes del movimiento y la postura, pero siempre que sean derivados de lesiones en el sistema nervioso central. Y sus técnicas, tienen una serie de técnicas que se basan en la capacidad del cerebro para reorganizarse después de una lesión. Por ejemplo, yo tengo una lesión y mi cerebro tiene que volver, en la plasticidad que tiene el cerebro, de volver a trabajar con esta lesión que tengo. Por eso nosotros trabajamos la marcha con unas técnicas que se llaman de reenderezamiento y reequilibración de la marcha. Son unas técnicas que las tiene que hacer siempre un especialista, un fisioterapeuta, porque tiene que saber del tema. Y lo que hacen es que ayudan a que el cerebro vuelva a reintroducir la marcha, la fase de apoyo, la fase de oscilación, la fase de impulso, todo eso, para que luego cuando el paciente vuelva a caminar intente no tener tanta alteración a la hora de hacer el paso o evite las caídas, que son un gran factor de riesgo en esta patología también. Perfecto. Luego también ustedes realizan actividades de gimnasia, en este caso más suave, ¿no? Porque además se trabajará en sedestación, ¿no? Para eliminar riesgos y dar estabilidad próxima, ¿no? Sí, se trabaja en sedestación, por los que has dicho, porque como tienen elevado riesgo de caídas por el desequilibrio que sufren, normalmente laterales y posteriores, pues se trabaja en sedestación jugando un poco con la distancia de la silla. Si queremos trabajar más el tronco, pues vamos más adelante de la silla, y si queremos dar más estabilidad, pues nos iremos apoyando totalmente la espalda.
Es un tipo de gimnasia suave, progresiva siempre, según la tolerancia de cada paciente, porque claro, como hay diferentes afectaciones, pues hay que trabajar un poco más amplio. Es una gimnasia que mueve todo el cuerpo, intenta ir alternando todos los grupos musculares para que no exista ningún tipo de fatiga y siempre pues proporcionando bienestar, porque el ejercicio físico pues es lo que intenta, ¿no? Proporcionar bienestar y evitar que la musculatura se atrofie. También tenemos ejercicios acuáticos, que son ejercicios diferentes a la fase inicial, que se van adecuando según se va evolucionando la enfermedad. Sí, son ejercicios en los cuales el paciente ya no trabaja tantas resistencias, ya no se ponen resistencias en las extremidades ni nada, sino que son ejercicios donde se trabaja mucho la flotación y lo que he dicho antes, la temperatura, para la relajación corporal. Como hay mucho desajuste entre la musculatura, hay músculos que sufren mucho, hay músculos que siempre están muy tónicos y entonces puede aparecer lo que llamamos espasticidad o rigidez. De esta manera, lo que hacemos es que con la flotación y la temperatura, que la temperatura es que el agua esté un poquito templada, el paciente le mejora el dolor y la fatiga. Y además, con lo que he hablado antes de la presión hidrostática, lo que tenemos es mejor concienciación corporal y me ayuda al esquema corporal. A ellos les es muy beneficioso porque en el agua no tienen tanta rigidez, no están tan tumefactos. En el agua ellos se pueden mover, ves que se estiran mejor los brazos, que no se cansan, que les proporciona mucho bienestar. Y además lo que hemos hablado de las caídas, muy importante, en el agua no se caen. Claro. Lo que un ejercicio tú puedes hacer en el gimnasio mismo y ves que se intentan coger a las barras a todos los sitios, en el agua este riesgo no existe y ellos están la mar de contentos trabajando y les mejora muchísimo también el autoestima. Y que sepan nadar, si no se nos caen pero se nos ahogan. Tendrás que saber nadar. Bueno, aunque no sepan nadar, como no cubre tanto, estos ejercicios tienen que hacer también siempre tocando, de pies en el suelo. Como fase tenemos la fase final o encamamiento, lo dice todo, ¿no? Realmente el paciente ya no tiene una estabilidad postural en sedestación y se encuentra la mayor parte del día encamado o en una sedestación adaptada con cojines. En este caso ya van siendo cada vez más específicos los ejercicios o en esta fase o son iguales a los anteriores. No, en esta fase son ejercicios más de confort y de bienestar, pero son ejercicios muy pasivos, donde los hace normalmente ya el profesional, el paciente ya es muy dependiente para las actividades de la vida diaria. Además, es una fase ya donde aparece una demencia subcortical muy avanzada debido a los infartos lacunares y es una fase donde el paciente lo que intentamos, por ejemplo, es hacer cambios posturales para evitar la aparición de úlceras, evitar las consecuencias de una inmovilidad. Se hacen trabajos de la musculatura también orofaringia, que es la de tragar, y la salivación y todo, para la deglución y evitar la disfagia. La disfagia es que puede estar a líquidos y a sólidos, pero normalmente la tienen a líquidos, y es que el líquido no se traga bien y tiene el riesgo de que se vaya a pulmón y hacer una broncoaspiración, que es un riesgo muy elevado lo que tienen. Entonces, en esta fase también lo que hacemos, pues trabajar todo esto. Es una fase donde el profesional tiene una implicación muy directa con el paciente. Además lo tiene que conocer mucho, tiene que haber sabido un poco también de su vida para poder trabajar la estimulación sensorial, que la estimulación sensorial lo que intenta es hacer que el paciente vuelva a tener una reconexión con el entorno, trabaja sus sensaciones y su percepción para que él siga viviendo, ¿vale? Lo que pasa que tiene que conocerlo porque hay gente, pues bueno, se puede trabajar la estimulación somática a través de lo que es el contacto, pero tienes que saber si la persona quiere contacto físico o no. Por eso es una fase que se hace también mucho con ayuda de la familia. Perfecto. Además, lo que hacemos el profesional es movilizar las extremidades y masajearlas para que no haya rigidez.
y que el paciente, pues en esta fase tenga calidad de vida, en lo que se pueda, en lo que sea posible. Señora Rodrigo, pues la verdad es que ha sido un placer, nos lo ha explicado muy bien, nos lo ha explicado muy claro, nos ha dejado muy bien explicada cada una de las fases. Y la verdad es que es un lujo tener a profesionales como ustedes. Yo siempre defiendo a los profesionales del ámbito sanitario de una manera extraordinaria, porque son ustedes los generales de batalla del día a día de estas personas, y realmente pues tienen que tener un reconocimiento mucho mayor del que, desde mi opinión, se les da socialmente. ¿Ha estado usted alguna vez en el Polo Norte? No, yo por mí iría ya, pero no tengo el placer de haber estado en el Polo Norte ni haber visitado sitios de por allí. Pues si usted se coge de mi mano, nos vamos a ir con un grupo que se llama Polo Norte, que es un grupo portugués que nos va a regalar un temita que ha sido realmente escuchado. Muchísimas gracias, señora Rodrigo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas Adiós. tardes. Buenas tardes. Tinha a tua idade, corria pelas ruas e não percebi. São esses tempos que nos deixam mais saudades, os melhores momentos que eu já vivi. Se eu voltasse atrás, minha vontade, tocava alguns anos desta vida, por só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, tocava alguns anos desta vida, por só dia na tua idade. Nuestra tercera invitada es doña Carmen Amador. Ella es voluntaria de la Asociación Cadasil España. Eso todavía tiene un plus de agradecimiento por parte de este programa y por parte de otras muchas personas. Señora Amador, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero me gustaría felicitarle a usted y a la presidenta de la Asociación de Cadasil España porque el sábado es su santo. Ah, sí, es verdad. Sí. Dios los cría y ellas se juntan. Efectivamente. Sí. Bueno, he dicho que usted es voluntaria de Cadasil España, va a hablar en representación de María del Carmen. Sí. Y bueno, señora Amador, ¿cuándo nace esta asociación? Porque es un vino joven, ¿verdad? Sí. Lo vamos a tratar de madurar muy bien, pero sí ha nacido en febrero. Nos costó bastante tiempo tramitar toda la documentación que se requiere para formar una asociación por las características que han estado hablando mis dos colegas en el sentido del Cadasil. Ir a un sitio y hacer una cola grande en una administración es bastante dificultoso para los enfermos, ¿no? Entonces nos ha costado, con la ayuda de otro voluntario que ya hizo su labor y ya no está, el sacar adelante la asociación como tal. Entonces en febrero por fin nos dieron el alta. Somos jóvenes. Son ustedes muy jóvenes, pero no por eso... ¿Usted se acuerda de una campaña de publicidad hace muchos años que decía jóvenes aunque sobradamente preparados? Pues, sí. Pues ustedes están sobradamente preparados. Su asociación ahora mismo funciona exclusivamente por Internet, ¿no? Solo. La dispersión geográfica es muy grande porque es una enfermedad con una prevalencia muy baja y entonces pues tenemos detectados a lo mejor 2 o 3 o 4 personas por provincia como mucho y no en todas las provincias. Entonces es bastante difícil, si no trabajas por Internet, podernos reunir o poder hacer acciones, ¿no? Entonces tenemos una plaza común que es Facebook. Y concretamente hoy tengo que dar una grata noticia para los afectados o las personas que estén interesadas en Cadasil, que hoy, aprovechando esta emisión de radio y las gracias que os damos por que nuestra voz esté ahí, hemos inaugurado nuestra página ya definitiva, que es cadasil.org,
Entonces, en esos dos puntos de encuentro, tanto en un Facebook como en la página, es donde pretendemos, a partir de ahí, ayudar a los afectados, a los familiares, que la asociación tire para adelante. Señor Amador, la mayoría de las asociaciones tienen los mismos objetivos, son todos objetivos loables, pero por eso no vamos a hablar de los mismos objetivos que hablamos siempre, sino he seleccionado algunos concretos. Ustedes tienen realmente, como hemos hablado antes, una dificultad añadida, y es que la enfermedad de CADASIL se confunde a menudo con otras enfermedades, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo para que se conozca socialmente la enfermedad todavía es doble, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Qué acciones concretas hacen para dar a conocer esta enfermedad? Estamos haciendo, pues poco a poco, alguna pequeña feria donde participamos con un pequeñín stand, porque al ser tan nuevos y no tener ayuda de ningún tipo, nada más que de gente que nos ha donado un poco de dinero, y cuando digo poco es pocas cantidades, no cantidades de que nos sirvan nada más que para comprar sellos, vamos, prácticamente. Entonces, pues hacemos alguna pequeñita feria, pero lo más importante, el proyecto que tenemos más importante es, hemos visto que el potencial, no querría llamarlo error, sino investigación que pueden hacer para ver qué enfermedad tiene el enfermo, parte de atención primaria. Y la atención primaria, la atención familiar primaria, no conoce las enfermedades raras en general, y el CADASIL está entre ellas. Entonces estamos haciendo un proyecto de informar a toda la medicina familiar de España, tanto en centros privados como en centros públicos, para hablarles de los síntomas que puede tener y que cuando tengan algo parecido, al derivarlo al neurólogo, le pueden hacer mención de que es posible que sea CADASIL porque tienen enfermedades, tienen familiares con los mismos síntomas o similares. Esta campaña por ahora la tenemos en ciernes, pero parada por falta de medios. Lo queremos hacer o bien a través de un congreso de medicina familiar que se va a hacer en Madrid el año que viene, y estamos intentando ponernos al habla con ellos para que lo tomen como una ponencia, o bien enviar información a cada centro. Pero eso supone un trabajo y un dinero para nosotros inaccesible. No sé, puede costar, le podría decir que por las cuentas que hemos hecho unos 15.000 euros mandar a todos los centros médicos, no de toda España. Claro. Así que, aunque el proyecto está y está diseñado, lo único que nos falta es saber qué medio es el más accesible para nosotros. Otro de los puntos importantes que están ustedes abordando es apoyar las distintas vías de investigación, ¿no?, que pueden existir. ¿Más o menos cuántas hay ahora? Casi ninguna, realmente. Está únicamente la doctora Muiño, que están en Barcelona haciendo una labor magnífica, y después hay una investigación que se ha hecho en Canarias, porque curiosamente Canarias es uno de los, concretamente Las Palmas, de Tenerife no tenemos tanta información, pero Canarias tiene un índice de prevalencia como 10 veces por encima de la media internacional de personas con CADASIL, en Las Palmas, perdón. Entonces, esa otra línea de investigación se hizo a través de una beca que le dio el Colegio de Médicos a un neurólogo y él se puso a estudiarlo, pero ya ha acabado el dinero y la investigación. Es decir, que los que estamos con CADASIL sufrimos a diario la falta de inversión pública o privada, pero vamos, pública en la investigación de CADASIL. Usted ha dicho al principio que han inaugurado página, es cadasil.org. Sí, efectivamente. Nuestros oyentes pueden entrar en la página, pueden ver los proyectos, seguramente podrán incluso encontrar la forma de poder colaborar con el programa. Yo a usted la he presentado al principio como voluntaria. Es la primera vez que yo hago una entrevista a una voluntaria de una asociación. Sí. Cuando es un papel importantísimo el de las personas como ustedes. ¿Hay un tipo de voluntariado por cada persona? Yo creo que sí. Las motivaciones que a cada uno le hacen ser voluntario, o en un momento de tu vida plantearte que además de pensar en ti mismo puedes pensar activamente en otras personas, pues viene desde la gente joven que se va en plan
aventurero, porque esa es su función, a ONGs de África y se juegan todo, incluso volver con una enfermedad, o bien la gente que estamos como más en la parte de ayuda, como detrás, como en bambalinas, ¿no? Y eso somos los que más nos dedicamos a las enfermedades raras. El asociacionismo, quiero reivindicarlo en las enfermedades raras, porque con lo que tiene que ver con el voluntariado, porque es primordial para una enfermedad rara que alguien le ponga cara y voz, y eso solo lo pueden hacer las asociaciones. Entonces, los voluntarios, que en un momento determinado, como es mi caso, por edad, yo estoy jubilada, me planteé que tenía mucho tiempo para dedicarlo con mis conocimientos entre administrativos y organizativos para ayudarles, porque ellos tienen concretamente cada SIL bastantes impedimentos para llevar esto a cabo. Entonces, si no hubiera voluntarios, no funcionaría. Lo que pasa es que el voluntario funciona en función de la motivación que tengan sobre ese proyecto. Si quieren irse a conocer un país, pues la motivación está dividida, pero si estás trabajando día a día con una gente que sabes que lo pasa muy mal, que no tiene ayudas, que la sociedad les condena al ostracismo totalmente, que nadie sabe de su existencia, el voluntariado es la persona o las personas que les podemos ayudar a estar en el mundo, ¿no? Y a luchar contra o a favor de que se les conozca y recaudar dinero. Es que el jubilado voluntario encima todavía es una especie muchísimo más espectacular, porque es que ustedes hacen de todo. Ahora mismo, en la sociedad, señor Amadores, ¿cuántos abuelos se dedican a cuidar de sus nietos? Y están haciendo de voluntarios, ¿no? De voluntarios familiares, pero voluntarios. Y ustedes realmente son mucha gente que además llega un momento en que son jubilados con unas edades donde se encuentran en muchísimas ocasiones estupendamente de salud y de cabeza. Sí. Y hacen muy bien en decir, pues voy a dedicar un poco a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, entre comillas, durante tantos años, ¿no? Efectivamente. Mi motivación y la de mi marido, que también es voluntario en cada SIL, es que lo que decimos es que un árbol, el mundo, el planeta, como queramos ver, es un árbol, y si una rama del árbol está afectada y partida, nos está afectando a todos, ¿no? Y no consideramos que nuestra obligación como ser humano es pensar que este mundo, este planeta, este universo, aportar ese grano de arena para que haya un poco más de equilibrio y de equidistancia, ¿no? Pues, Carmen, se nos ha ido el tiempo. Muy bien, yo solo recordar, por favor, que entren en cadasil.org y, si es posible, que se asocien y colaboren. Eso es lo único que pretendemos. Pues, Carmen, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad y la verdad, pues conmigo ha sido usted una persona encantadora. Lo mismo digo, Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado. Pues nos vamos a ir, después de despedir a Carmen Amador, con un grupo que se llama Delfins, y cerramos nuestro día de Portugal. Muy buenas tardes y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Un saludo muy grande. Hasta luego. Tanto mal de mal em mal que se perdem com vaidade, porque ninguém nasce ensinado. O que aprendi já está errado. Não acredito no meu passado.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.